Vamos a comenzar hoy. Hoy tenemos con nosotros al arquitecto Rodolfo Rodríguez de la empresa Procein. Él es el gerente encargado de la parte técnica de Procein, y lo que ustedes van a ver ahorita, el conocimiento que él tiene, también lo que son los españoles llaman la recepción en obra, sería la recepción en Procein, o sea, quien selecciona y quien da el visto bueno de ingreso de todos los materiales que compra la empresa Procein, para poder justamente después poderle a cada uno de los arquitectos y propietarios que están comprando, él pueda explicarle de qué se trata, cuáles son las condiciones que tienen y las cualidades que tiene cada uno de los materiales, cómo se debe aplicar adecuadamente, cómo se debe mantener en el tiempo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra al ingeniero Rodolfo Rodríguez. Muchas gracias, profesor. Bienvenidos todos, muchachos. Espero el día de hoy poder aportar a su conocimiento y experiencia lo que sería parte del portafolio. Cuando hablo de portafolio son las referencias denominadas al punto de vista de mercadeo, tal vez SKU, o todos aquellos elementos que apoyan, que sirven y que se validan para el desarrollo de obras, desde lo que puede ser el interiorismo de la arquitectura hasta las grandes edificaciones o desarrollos arquitectónicos. Básicamente aquí hablamos de lo que está en tendencia, lo que se está desarrollando y lo que las fábricas, vamos a decir, de cerámicas están planteando dentro de sus esquemas y de sus realidades, y dónde están. Yo quiero empezar básicamente por algo que desde el punto de vista pues, de mercadeo o de posicionamiento que ha generado una empresa como Pantone, ha podido hacer ver a nivel de tendencia y de realidades que bueno, hay un color que se trabaja todos los años, que se va definiendo, que se lanza como propuesta a final de año y que de alguna manera se puede convertir en hechos de moda, de tendencia y de aplicaciones. Desde el punto de vista de la arquitectura también es válido, sobre todo la del interiorismo, no va más allá de lo que pueda ser una obra emblemática que se está proyectando y que se construye, porque entonces sería muy efímero o quedaría en el ambiente. Pero aquí quería hacer un recordatorio pues a la empresa como tal y que bueno, este año ya, aunque estamos en el mes 5, pues este fue la definición de ese color para el año 2022, es un color morado en su tradición, denominados por ellos Berry Perry, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas están pasando? ¿Qué viene de nuevo y qué se habla en el tapete en cuanto al tema de acabados y materiales en general? Pues, básicamente, el blanco seguirá siendo una tendencia como base de la combinación o del estuche o de la realidad. Estos temas de, tal vez de hablar de minimalismo o de tal vez menos es más existe, sin embargo parte de ese portafolio se desarrolla en una base del color blanco, pero a la vez mezcla muchas texturas. El blanco no solamente es un elemento plano, sino que permite a nivel de las tecnologías y de los avances de los fabricantes desarrollar moldes que dan acabados en prensas diferentes, ¿no? Y eso permite entonces la combinación de materiales a nivel de textura, de mezcla de apariencia física y hasta de blanco, porque la gama del blanco puede variar entre un fabricante y otro. La tecnología es muy importante dentro de lo que es el desarrollo de los productos y ha evolucionado mucho, sobre todo el tema de lo que se llama inkjet. En la producción cerámica de hace unos cuantos años atrás, pero unos cuantos años, el sistema tradicional de producción cerámica estaba basado en algo que se denominaba la pantalla serigráfica, que era un bastidor con un molde, básicamente como también se trabajaban las impresiones en tela, en franelas, y había un bastidor por cada color de aplicación que tenía el producto cerámico. Esto hacía que un producto tal vez marmolado, con varios grises, dependiendo de la cantidad de ellos, tenía que repetir el patrón por tantos bastidores como el color apareciera en degradación.
¿Qué pasaba con esta tecnología tan básica? Que básicamente todas las piezas eran iguales. Todas eran en apariencia física las mismas. Esto hacía que el instalador, en sus momentos de aplicación del material, tuviera que fijarse en el diseño y patrón del producto, porque si parpadeaba o se descuidaba, podía colocar una pieza en una posición diferente e iba a ser fácilmente visible en la composición y en lo que era la instalación del material. Después de la pantalla serigráfica, se pasa a una tecnología que se llamaba rotocolo. Es un rodillo que se aplica una tinta en superficie, el rodillo se va moviendo y lo que permite es ir trasladando dentro de lo que son las tramas del producto diferencias de apariencia, o sea, que la veta se podía ir moviendo. Eso le daba cierta característica física al material, donde no había una estabilidad a nivel de pantalla, sino que había movimiento en el diseño. Y después de esto se pasa a lo que es la tecnología inkjet, que es una tecnología de alta definición. Básicamente, para hacerlo de manera coloquial y entenderlo más sencillo, es una fotocopiadora, la cual tiene los colores primarios, blanco y negro, y por aplicación de tinta, ella va desarrollando diferentes patrones de composición. Es decir, que se toma una fotografía de grandes dimensiones y a través de un random, de manera aleatoria, va proyectando diferentes caras de un material. ¿Qué permite esto? Versatilidad y variedad en el producto. Ya actualmente hay máquinas de tecnología inkjet, impresión digital, que permiten desarrollar hasta 100 caras diferentes de un material. Esto le da movilidad y, como le decía, pues una apariencia física muy enriquecedora. Pero más allá de la tecnología de la impresión digital, también se evolucionó en lo que se denomina el 3D o la tercera dimensión, y se logra a través de la prensa. Se han generado unos moldes que en la parte inferior de la cara, una vez que se aplican las arcillas en el mismo y se prensan, las características físicas son tangibles. Entonces tenemos alto relieve que, mezclado con la tecnología del inkjet, da entonces una tercera dimensión, pero a la vez da características físicas de un material que varía. Cuando logramos materiales de esta tipología de 3D, fíjense que una de las tendencias aquí, desde lo efímero, lo sencillo que puede ser un baño y el diseño de un baño en interiorismo, es que el material resalte. Entonces, lo que son los elementos de repisa o los mobiliarios empiezan a ser elementos que solamente se están definiendo por el marco o la silueta del elemento. O sea, aquí vemos un cuadrado, vemos un rectángulo, pero no está teniendo su cerramiento en las paredes laterales o superiores, sino que define el perímetro de la geometría a través de estos elementos. Y ya lo que forma parte de esa misma repisa tienen que ser unos elementos muy cuidados, muy trabajados, una estética muy llamativa. El brillo, como parte de las composiciones, forma parte de la esencia de lo que es el diseño, y la geometría también. De alguna manera, el año 2022 y lo que llevaba del 2021, el hecho de la utilización del círculo como figura geométrica pura, pues forma parte de la composición de muchos elementos. Fíjense aquí el lavamano, la grifería, el espejo y las lámparas, todas están concentradas en la utilización del círculo como parte de la composición y de la geometría. El blanco no solo lo estamos teniendo a nivel de una presencia física en baños y en exteriores, sino que también está formando parte de la composición de lo que son las cocinas. Y las cocinas empiezan a ser muy sencillas y empiezan a ser tal vez muy planas. ¿Por qué? Porque están buscando simplicidad. De hecho, pueden fijarse que aquí el elemento de cocina como tal, el artefacto, no es ese artefacto grande, pesado o de tope que empezaba a aparecer, sino que simplemente son los elementos que conforman la parte de cocina. Y lo que tenemos atrás, pues, es un apoyo de la misma cocina, pero también está integrada lo que es la campana, que ya se va a elevar y va a succionar de manera muy potente todo lo que son los vapores o las grasas que se producen en la cocina. En la parte de atrás vemos que hay un gran lavamanos, un gran fregadero, que está compuesto por lo que se denomina también el slab o la lámina, y ya son esos grandes elementos que se hacen a nivel de cuarzo, vidrio y porcelanato, a través de lo que se conoce como piedras sinterizadas, que llegan a los formatos de 5 hasta por 1 metro actualmente, minimizan las juntas y permiten los desarrollos de diseño mucho mayor. Fíjense aquí cómo ese elemento tiene mucha presencia en la decoración, en la cocina como tal,
y empiezan a mezclar materiales porque ya este producto es de un acabado mate, la grifería es brillante, entonces generan contraste también entre los acabados. Algo importante dentro de lo que es el diseño, cuando vamos a la filigrana, al detalle, a la dedicación, es saber que hay combinaciones de materiales que por contraste son llamativos. Un contraste puede estar basado entre un mate y un brillo, un pulido, en un claro, en un oscuro, y en los mismos formatos. Las combinaciones de un mosaico de vidrio de pequeñas dimensiones, en lo que se denomina tesela, de 1 centímetro por 1 centímetro, con un formato de 60 por 1,20 m, pues empiezan a generar contrastes de diseño. Cuando estamos diseñando, pues el papel lo aguanta todo y las grandes obras se definen por composición, pero cuando vamos al detalle es importante tener el conocimiento del material, de su combinación, de las especificaciones técnicas y de las mismas características de los materiales, porque cuando yo hablo de un mosaico de vidrio, el espesor de este puede estar en unos 2 o 3 milímetros y el de una lámina o de un porcelanato estándar está entre los 8 y los 10 milímetros. Como verán ahí hay espesores diferentes, entonces hay que saber compensar las diferencias de calibre, donde la base del friso seguramente que vamos a utilizar en el mosaico tiene que ser mucho más gruesa que la del porcelanato para que queden a nivel y alineados los materiales. Si no, empieza a estar un material uno más delante que otro y los desplazamientos no van a ser los idóneos a nivel de lo que es el acabado, ¿no? Todo lo que son los porcelanatos inspirados en la piedra natural, entiéndase los mármoles, pues siguen siendo una tendencia. Lo que son mármoles tipo Ibiza, Calacatas, Carraras, estatuarios, pues marcan el posicionamiento a nivel de decoración. El dorado, que es un vintage, vuelve a la paleta y empiezan a utilizarse otra vez. La combinación de materiales entre lo que son las tendencias tipo cementos con estos mármoles también forman parte de la composición. Y sobre todo, el alto brillo es uno de los elementos que conjugan actualmente las fábricas de cerámica. Para lograr brillo en superficie tenemos diferentes aplicaciones. Podemos tener temas de brillo que se logra a través del esmalte, lo que es un esmalte estirado y hay una apariencia de un material que es brillante. Después viene un esmalte pulido, que es la aplicación de un esmalte en superficie que se pule, del mismo modo como si estuviera puliendo yo con unas piedras abrasivas que de diferentes espesores que llegan al acabado. Y lo último que tenemos es la aplicación de granilla en superficie, que es polvo, es vidrio, que una vez que entra en contacto a alta temperatura en el horno, se funde sobre el esmalte y después aplica una pulitura sobre el mismo. La granilla es un elemento costoso para llegar a reflexiones tipo espejo. Fíjense que en esta imagen se puede apreciar la definición de los elementos en la superficie del material prácticamente a un espejo. Y el espejo puede llegar a reflexión de 85 o 90% en acabados de materiales cuando usamos granilla, que es polvo de vidrio en superficie. Esto hace que el producto sea costoso, pero logra llevar esos altos pulituras de acabados en el material. Una de las cosas que se está trabajando actualmente para disminuir costos en materiales y en producción es el uso de la granilla en gel. La granilla en gel es un elemento que ya está líquido, que se coloca sobre material y logra una expansión en un porcentaje de un 40-50% de lo que puede ser la granilla en polvo, y se expande en el material y cuando entra al horno se funde con el esmalte y permite crear esas reflexiones a un precio más económico o más bajo. Una de las ventajas que tiene la producción de estos materiales es la variedad de caras, como decía, y de vetas, porque al ser de manera aleatoria, a nivel de la tecnología Inkjet, tú puedes recrear diferentes caras como lo puede ser el mármol natural o la piedra. Fíjense que aquí hay una referencia de un producto que se llama Luca, que vienen ambos acabados, mate y pulido, y pueden ver aquí la referencia en un ejemplo de 4 caras que son diferentes a nivel del patrón productivo. Eso da una ventaja porque permite a ustedes no llegar a un esquema de condiciones iguales o similares en el acabado y la aplicación. Una de las cosas importantes a trabajar con el instalador es que no se deben buscar todas las caras iguales, sino que de 4 o 5 cajas se deben ir tomando piezas de diferentes cajas e ir colocando de manera aleatoria, porque este patrón no es lo que se llama el book match o el espejo, sino que no casa la veta. Entonces la veta va como un movimiento indiscriminado a lo largo de la superficie y no se casa. Es aleatoria. Aquí tenemos otro tipo de material con la veta,
es un Lenzi porque es tipo Ibiza, es un producto menos dramático, menos fuerte, menos intenso, pero tiene características de mármol. Y la combinación del mismo blanco entre lo que son los elementos de la composición del baño, el mueble de baño, las macetas, todo el resto de la composición, fíjense que está trabajando a nivel de integridad y de concepto. Aquí igual tenemos combinaciones de materiales entre esa piedra y lo que es la madera, porque es un match que se puede trabajar. Y una de las cosas que empieza a aparecer, pues entonces la combinación entre dos colores, blanco y negro. Es una tendencia muy utilizada actualmente. De hecho, muchos de lo que se denominan hoteles boutique actualmente están buscando la combinación de estos materiales y permiten recreaciones que son más dramáticas a lo que se llama el black design o el dark en decoración, ¿no? Y a nivel de elementos. Fíjense que aquí al fondo, cuando queremos destacar un elemento sobre otro, la primera pared es negra total de un producto tipo 3D y el fondo es un mosaico blanco, pero se carateó con un carateo de color negro. ¿Qué permite esto? Que la presencia del mosaico siendo blanco resalte sobre el plano, ya que la utilización del carateo oscuro permite mayor apreciación del material. Si yo carateara con blanco, voy a ver un plano blanco sobre blanco y no hay presencia del material que destaque. Y en el caso de la pared delantera, como el producto es negro, el carateo es negro. Entonces, disimula la junta entre un material y otro, permite resaltar la característica 3D del material como si fuesen unos planos únicos o de mayor presencia. Y el mueble de baño se maneja básicamente sobre una condición de definición de los perímetros de las formas geométricas y un cajón para almacenar. Entonces, no pesa tanto, no tiene tanta fuerza a nivel de esquemas, simplemente más bien diseña el perímetro del mueble y el tope es blanco y la grifería es cromada para resaltar. Aquí tenemos productos que se han desarrollado actualmente, que se llama lo que es el terrazo, que son incrustaciones de piedra que se consiguen en la zona norte de Milán, en Italia, y eso se ha logrado recrear a nivel de porcelanato y permite combinaciones de material. Fíjense que en este caso igual hay un mosaico del lado derecho donde está la ducha, y el carateo en este caso fue gris. Entonces el gris más bien busca mimetizarse entre el mismo color del acabado en vez de resaltar, aunque tiene presencia por el tamaño de la composición del mosaico. Bueno, y este señor que está aquí, es un conocido, pero es porque llegó el negro en todas sus composiciones, y como les decía, como parte de la esencia, tanto en las cocinas como en el diseño, pues tiene mucho desarrollo a nivel de características técnicas, ¿no? Y las nuevas cocinas, cuando buscan utilizar el negro como parte de su composición, ya la panelería va de piso a techo, se usa el porcelanato tipo cemento o madera. Fíjense que en la cocina de la derecha tenemos un porcelanato tipo madera de nudo o de veta corrida intensa que combina con toda la panelería oscura. En el caso izquierdo superior, pues tenemos una madera que es gris y que combina con un mesón que es de madera pura en superficie, rústico. La utilización de la lámina es importante en los topes y empieza a haber un desplazamiento del tradicional mármol o granito. La lámina ya forma parte de una composición integral a nivel de diseño de mobiliarios internos, y de hecho también se usa en panelería porque la lámina tiene espesores de 4 o 6 milímetros que permiten su aplicación sobre elementos de gabinetería y se adaptan muy fácilmente a la composición. Entonces son elementos completos que se ven de manera integral. La misma iluminación es colgante, empiezan a haber unos elementos decorativos que marcan presencia, la vegetación es protagonista también. Parte de lo que fue la pandemia hizo que se integrara la vegetación y lo que se denominó un movimiento denominado biofilia, que es toda esa integración de la parte verde a los diseños, a los jardines internos y colgantes, y es importante dentro de la decoración. Aquí hay una mezcla entre el blanco y el negro. Fíjense que el blanco se usa en el fondo de la ducha para dar profundidad y presencia, las piezas sanitarias están al lado, y en el caso anterior se busca destacar a nivel de la iluminación los escalones de este sauna o de este baño de grandes dimensiones. El gris empieza a complementar esta paleta. Hablamos de blanco, hablamos de negro y ahora estamos hablando del gris. Y fíjense que el tema de 3D, de alguna manera en recreaciones vintage, geométricas, en ese viejo Art Deco, empieza a tomar presencia a nivel de tecnología, pero tomando las esencias de los materiales con anterioridad. Y empezamos a hablar de los formatos, 30-90 a nivel de cerámica. La pasta blanca es una de las pastas a nivel de arcilla que tiene menos absorción de agua
y permite desarrollar formatos que llegan hasta los 30-90 rectificados. Cuando yo hablo de productos rectificados, son todos aquellos productos que una vez que se produjeron, pasan por una línea de rectificación que permite que sus 4 lados estén a 90 grados. ¿Qué ventaja ofrece eso? Que cuando colocan el material en la imagen de al lado, estamos viendo que no es apreciable la junta entre un material y otro. Entonces pareciera que es toda una integridad de una pieza o lámina. De hecho, en el mismo decorado que se llama estría white, permitimos ver que pareciera ser una colocación artesanal de piezas de manera individual en toda la composición. Sin embargo, es un producto de 30-90 que en toda la pared, al ser rectificado, la junta se minimiza, se caratea del mismo color para no lograr presencia y los criterios de unificación y de diseño son más estéticos. Un producto de pasta roja o no rectificado, lo que denominamos prensado, permitiría apreciar y ver las juntas con mayores características o presencia. Lo mismo pasa con estos materiales. Fíjense que aquí mezclamos un producto plano, que es la base, con un decorado. Los cementos tienen un protagonismo como parte de la definición de las categorías. Nosotros básicamente trabajamos categorías, 4 categorías, que son la categoría cemento, la categoría madera, la categoría series, que son todos aquellos elementos que tienen más de un producto en su composición. Es decir, puede ser un decorado y una base, un decorado, una base y un pavimento, 2 bases y un decorado, pero son todas aquellas series que conforman más de un producto dentro de la composición. Los productos de acabado cemento son de los más usados en el caso del interiorismo, el diseño y la arquitectura, por ese sentido brutalista que pueden transmitir y esa tectónica a nivel de lo que son los materiales. Fíjense que necesariamente no hay que recubrir o buscar que todas las paredes de un baño estén apalancadas en un producto cerámico, sino que también los acabados a nivel de pinturas y las estéticas diferentes pueden formar parte de una composición. Es muy importante el tema actual de los contrastes, como les decía, a nivel de texturas, colores, acabados y formatos. Forman parte de lo que son las tendencias actuales y los desarrollos. Pueden recrear dimensiones estéticas importantes. En el caso de la izquierda hay un muro donde está la chimenea que se completa con todo el material hasta el techo, las lámparas colgantes, el porcelanato tipo madera, y sobre todo a nivel de hoteles. En este caso vemos referencias de lo que son los hoteles Bulgari, porque no solamente se quedaron en el diseño y la moda, sino que también han migrado en el desarrollo de hoteles de alta gama a nivel de boutique, y ellos definen materiales dentro de todo lo que son las líneas de porcelanatos y de cemento, más en una tendencia dark, un poco es más oscura, pero es su línea de diseño. Forma parte también de esos interiorismos las imágenes gráficas. Fíjense que aquí tenemos productos de piedra como los mármoles, al fondo hay una madera acanalada y del lado derecho hay ya un grafismo a nivel de rotulado de vinil que se coloca dentro de lo que es esta composición. Igual permite la versatilidad de composición y de diseños, de piedras preciosas. Seguimos con igual gráfica y aquí pues tenemos algo un poco más moderno donde la letra y la caligrafía forma parte de esta composición a nivel de lo que es el diseño. Ahora si nos introducimos básicamente en lo que son las categorías, vamos a hablar de las maderas, de los porcelanatos tipo madera, y esta es una de las líneas que ofrece más ventaja porque permite generar contraste y además están todo el tiempo en evolución. Una de las tendencias que trabajan las fábricas por las cuales no se han descuidado son los porcelanatos tipo madera. Básicamente, ¿por qué? Porque da unos valores agregados. Si nosotros trabajáramos madera de manera natural, primero que estamos en una incidencia de la tala y la deforestación, por lo que los conservacionistas están en contra de la misma, y a nivel de la tecnología INJET nosotros pudiéramos lograr reproducir materiales de características fidedignas a lo que es la madera natural sin tener que ir a la tala. En el momento de la instalación, una madera natural tiene que llevarse al sitio, tiene que adecuarse y pasar un proceso de adaptabilidad. ¿Por qué? Porque al ser un material noble, natural, él absorbe temperatura y expande temperatura. Entonces esos procesos de adecuación, de expansión y de dilatación necesitan el material que esté un tiempo donde lo van a montar, porque si no, si lo montamos el mismo día que está llegando, pues cuando pasa el tiempo, al haber temperaturas altas, él se va a expandir y se va a desprender de donde está. Si se moja, como es noble, va a absorber y al absorber se expande y pierden el material también. Necesitan una mano de obra calificada en la instalación, después hay que lijar, hay que sellar y dar un acabado final. En porcelanatos tipo madera, llegando ahorita hasta formatos de 20, 25 por 180 o 2 metros, con características fidedignas a lo que puede ser una madera tradicional,
simplemente es comprar el material, llevarlo al sitio de la obra y empezar a instalar de manera inmediata. En los grandes formatos, ahorita hay herramientas y ventajas que permiten instalar estos grandes formatos sin que el instalador vaya en detrimento del material diciendo que es de segunda o que no lo puede instalar o no, tal vez no tiene la maquinaria, que se denomina el sistema de cuñas y clips. Permite colocar el clip en la parte inferior y la cuña es la que nivela el material en toda la superficie sin potenciar el pandeo que puedan tener en los bordes de los materiales. Hay varios videos que se pueden apreciar a nivel de instalación, se llaman básicamente, en YouTube los pueden conseguir, de todas maneras si consigo y si veo una referencia se las hago llegar con el profesor para que la puedan ver, pero son sistemas de instalación modernos a través de cuñas y clips que permiten ventajas. Dentro de todo lo que es toda la composición del portafolio a nivel de tipo madera, pues es variado. Hablamos de los más pequeños en pastas rojas, en 20-60, y llegamos hasta lo que les dije ahorita, 25 por 2 metros. El formato, la variedad, el color, la tipología, el uso, la ventaja competitiva, las características variadas en la instalación. Aquí vemos una foto con seis ejemplos diferentes de instalación de porcelanatos tipo madera. En chevron, en espina de pez, en lateral, en composiciones. Lo que no se debe instalar, lo que no se recomienda instalar en los porcelanatos tipo madera es al 50% de su dimensión. Con los clips pueden mejorar la instalación, sin embargo se recomienda que esté a 1/3 o a 3/4 de lo que es la composición del material. Y adicionalmente, la ventaja que ofrece un porcelanato tipo madera es que son 100% resistentes con máxima durabilidad en contra de una madera natural, porque si tuviéramos a estas dos mascotas que están aquí al lado, perros grandes, las uñas, lo que son las deposiciones líquidas y sólidas de una mascota, pues afectan la condición natural de una madera. Además que la madera vive con el tiempo. Si ustedes tienen un piso de madera en la casa y tienen un mueble, cuando muevan el mueble van a ver que donde estaba el mueble hay una parte que es más oscura y el resto está más claro porque la incidencia solar a través de los rayos ultravioleta pues generaron una depreciación del color de la madera natural, por lo cual hay que pasar por pulirla y darle un nuevo acabado. En el caso de los porcelanatos tipo madera, pues esto no existe. Y la madera por lo general transmite emoción, transmite calidez, es fácilmente combinable, es atemporal y puede combinar con muchos materiales. Aquí vamos a pasar de alguna manera rápidamente por la variedad del portafolio que tenemos, las dimensiones y de alguna manera lo que ustedes pueden tomar como parte de las especificaciones. Los porcelanatos tipo madera se pueden usar en exterior y en interior, los de baja absorción. Sí es importante tomar en cuenta que en la definición de los porcelanatos hay varios tipos. Hay porcelanatos esmaltados y cuando hablo de esmaltados es que tienen una base porcelánica que por lo general es blanca y el esmalte en superficie es la característica final del material. Para exteriores, lo ideal es lo que se denominan porcelanatos masa coloreada o todo masa. Un todo masa tiene una probabilidad de absorción muy baja, por lo cual la incidencia solar de lluvia y factores climáticos no va a ocasionar depreciación del material, no hay expansión por absorción de agua y el cuerpo del producto es del mismo color del esmalte de superficie. Entonces lo que va a permitir una integridad a nivel del diseño entre lo que son los materiales. La variedad es infinita a nivel de colores, grises, coñac, marrones, arces, nogales, colores claros tipo escandinavos muy planos, colores blancos, maderas envejecidas como este Mystic, que recrea la casa de un viejo puerto en España que una vez que se iba a demoler, pues los frisos de la casa eran de yeso y cuando fueron desmoldando los frisos, fueron apreciando que la madera tenía diferentes colores, plásticos a nivel de lo que eran recubrimientos para darle la protección al salir. Entonces, una vez que se hacen estos descubrimientos, se toman fotografías en alta resolución y se lleva la tecnología inkjet para poder apreciar las características del material. Y en este caso tenemos un producto que llega a más de 20 caras diferentes, lo que le da mucho movimiento al material. Fíjense que aquí hay maderas dramáticas, de presencia, con vetas, con hoyos, con líneas, con variedad de superficie, de ambos formatos. Lo que es el Nolan tenemos un 20-120 y un 30 que se puede instalar de manera intercalada y le da ese movimiento a nivel de lo que es el tablón. Fíjense cómo los nudos se arman aquí y se ven las dimensiones de lo que es ese tronco que fue el árbol y lo que formó parte de la composición. Y bueno, pasamos a lo que serían las piedras, que pues son los denominados mármoles a nivel de producción en porcelanatos.
y van en los grandes formatos, básicamente con las mismas definiciones del HD, recreando muchas caras, tipologías de materiales. Este es uno de ellos. Por lo general, la mayoría de los mármoles, si no todos, se deben utilizar a nivel de aplicación en el formato mínimo, que sería 60-120. ¿Por qué? Porque es un formato generoso que permite la diversidad de la veta y la composición del material a nivel de superficie y de movimiento. Usar un formato un poco más pequeño te disminuiría las características que podemos desarrollar a nivel de la tecnología en JET en el material y en su superficie. Aquí hay variedad en cuanto a vetas y movimientos. Los más apreciados o vendidos son los blancos, que tienen esa veta suave, los tipo Onyx como las piedras, los gris como el módico, el travertino, que es un natural y un clásico, un Santoro, que es un mármol que es único en Italia, que tiene movimiento en diferentes direcciones. Aquí tenemos vetas que se mueven en un sentido, piedras por incrustación y presencia de cuarzo en la superficie. El altísimo, que es un Carrara muy fuerte, muy intenso. Que es el Lowrance. Aquí hablo, esta es una referencia clásica de un porcelanato esmaltado con granilla en superficie. Fíjense que la imagen que está al lado, que se ve una pared, es el lobby de un hotel, pues se ve cómo se refleja de manera importante lo que son las computadoras, porque al tener granilla, tú tienes el espejo tal cual del material. Y adicionalmente se está usando una mayor cantidad de esmalte por centímetro cuadrado. El negro en la producción cerámica en general es muy costoso por la cantidad de aplicación que deben llegar para llegar a los absolutos. Cuando se produce un negro, se esmalta negro sobre blanco primero a nivel de esmalte para llegar a estas apariencias. Y después se aplican los colores claros, que en este caso son blancos, grises y hasta los mismos esmeraldas. Entonces, aquí hay una aplicación hasta de 3 veces de esmalte negro en la superficie para llegar a ese color absoluto, ese color profundo, un negro intenso, y después la aplicación de los colores claros en superficie para lograr estas características y esta profundidad. Eso, por supuesto, tiene costos reales a nivel de producción, y podemos ver en características de materiales, pues cuando la aplicación está diluida, es un producto más económico, no hay profundidad, no hay movimiento en la veta, no hay intensidad del producto, porque lo que busca aquí es llegar a una recreación, pero no como lo hacen las fábricas españolas, de las cuales nosotros tenemos a nivel de portafolio, que logran esta profundidad. Lo mismo se da con esta esmeralda. Está buscando llegar a la definición de la piedra como tal, de la esmeralda, en un formato de 60-120 con la misma aplicación y tecnología de la granilla en superficie. Este es un mármol Piave, es un gris. Fíjense que se combina con una lámina a nivel de una ménsula completa blanca en lo que es la parte interior. El Lira, que es un producto con movimiento. Una piedra como el Wall, que es el que está acá. El Durban, que es un material que se consigue en la cordillera del Nepal, está bajo la nieve, y tiene un movimiento de una veta de cuarzo lineal. No es como las otras que parecieran tener movimientos tipo venoso, sino que esto es una línea, porque el cuarzo se compresionó a tal temperatura y presión que generó esa línea a lo largo del material. Y bueno, empiezan a aparecer después materiales como estos ladrillos envejecidos, que se logran recrear también a nivel de materiales, las piedras que empiezan a dar un revestimiento exterior en diferentes colores, el terrazo, y fíjense que aquí hay terrazo con un patchwork, que es este viejo piso que se tenían dentro de las viejas haciendas de los esclavos, porque se lograban a nivel de retazos de cerámica que obtenían de sus señores feudales, y ellos también, entonces, las casas de ellos las construían con materiales y llegaron a desarrollar cosas tan bonitas como este tipo patchwork que está acá. Y bueno, dentro de este material y dentro de la diversidad, pues tenemos múltiples posibilidades de utilización. Baños a nivel de interiorismo, cocinas, salones, terrazas, el uso de alto tránsito y dormitorios. Aquí vamos a ver de alguna manera varios ejemplos que pueden ser utilizados en la composición y en los materiales, desde lo que es proyectos de grandes dimensiones en el exterior a lo que pueden ser domésticos y interiorismo. Yo creo que una de las cosas importantes y que se está dando de alguna manera con mucha fuerza es que el arquitecto no es solo aquel que construye las grandes obras y los grandes edificios, es también aquel que recrea y que logra darle valor a los sueños de un cliente a través de la materialización en el interiorismo. Un baño, una sala comedor, una habitación, la cocina,
son partes importantes del diseño y donde nosotros como arquitectos también estamos desarrollando una labor importante y recreamos esas características de un cliente si desarrollamos la escucha y podemos ir desde lo pequeño hasta lo grande. En la medida que nosotros dominamos el espacio a nivel del detalle y de la consecución de los materiales, pues también logramos generar grandes proyectos, ¿no? Entonces aquí vemos desde casas exteriores donde se está utilizando, fíjense, porcelanato tipo madera, la lámina en dimensiones, un travertino, el mismo cemento. Aquí tenemos formatos que van desde lo 20 por 180 en todo lo que son estos elementos que de manera geométrica están saliendo en la composición de la casa. Esto es porcelanato que se logra instalar también con morteros de alta resistencia, porque por las dimensiones de lo mismo no se puede instalar con cualquier pego de fragüe rápido, sino que también tenga capacidad de adherencia del material en la composición y que no permita desprendimiento a futuro, ¿no? Fíjense esta casa que es muy sencilla, pero logró la ubicación de la colocación de la lámina, que es lo que vemos del lado derecho, que son piezas que miden aproximadamente 1 metro por 5 en la composición. Aquí intersección de materiales y se logra destacar un cubo de madera en porcelanato. El otro es el tradicional ladrillo, el metal y el vidrio. Aquí tenemos la piscina en el exterior, que muchas veces se utiliza el deck como parte de la composición del material, pero el deck, al ser madera natural, pues con el tiempo también sufre o requiere de mantenimiento y de restauración. Mientras que el porcelanato tipo madera, una vez instalado, tiene la capacidad de perdurar en el tiempo por sus características propias y por las resistencias a intemperies. Aquí vimos un mismo ejemplo y vemos cómo las paredes empiezan a formar parte de la composición desde la parte inferior hasta arriba. Fíjense esta casa igualmente, el material exterior se logra integrar en el interior también de la vivienda y en la composición. Aquí en esta casa también son planos de cristal que permiten lograr las dimensiones completas, pero igual el porcelanato tipo madera es un producto que logra alta resistencia a intemperie en factores climáticos. En nuestro país no se da, pero en países que tienen y que están propensos a tener las 4 estaciones, donde la temperatura muy alta, que es la que da el verano, puede llegar a expansión del material y después cuando hay invierno hay contracción, el porcelanato de baja absorción permite durabilidad en el tiempo y no quiebra el esmalte, porque si no el material, al absorber humedad y después expandirse en temperatura, puede fracturarse en su composición interna y en la parte externa a nivel del esmalte. Entonces los porcelanatos logran esas características de resistencia exterior por su mínima absorción y por la utilización de elementos como el cuarzo, feldespato, sílice, dentro de las arcillas adicionales que tiene el material. Entonces fíjense, aquí pasamos tal vez a un interiorismo, una cocina muy sencilla, pero logra destacar a nivel de la iluminación y el material. Igualmente se da en este baño. En este diseño de interior se logra destacar la presencia de las escaleras a través de ese muro que viene de piso a techo completo en un porcelanato tipo madera, y la composición está basada en una paleta blanca de diferentes materiales y logra destacar el muro de la escalera. Detalles pequeños, pero fíjense la gran versatilidad que puede tener un producto de porcelanato tipo madera a nivel de caras y de presencia. En un baño están usando la misma tipología, 2 direcciones de la aplicación, una pared con mosaico, otra con producto tipo madera en 2 direcciones, y lo que es el estuche, el resto del baño, pues es totalmente blanco, y se buscan hacer detalles o acentos en algunos de los espacios en una de las paredes, básicamente la de la ducha, porque es donde va a recibir mayor agua y es la que más se debe proteger. Aquí seguimos teniendo ejemplos, baños de grandes dimensiones, baños más estéticos, y fíjense que en las habitaciones también, o sea, necesariamente ya no es una pared blanca, sino que también hay opciones de que el producto empiece a ocupar esos espacios verticales, esas cabeceras de cama, dar protagonismo, dar presencia, dar calidez, los grandes salones, restaurantes o salones de fiestas empiezan a tener parte de la presencia también de los materiales de esta tipología, y por lo que le decía, este producto sigue siendo una bandera para los fabricantes porque por su capacidad de utilización, de ventajas, de diseños y de desarrollo, pues seguirá presente en las alternativas. Oficinas y pues grandes centros comerciales. Este es un centro comercial que está en el norte de Milán, aproximadamente tiene unos
7.000 o 8.000 metros cuadrados de dimensiones y se logró aquí la colocación de un material de un porcelanato tipo madera. Claro, aquí los esmaltes son esmaltes duros, de altas resistencias, de características mayores por el tránsito. Sin embargo, la tecnología y la producción hacen que nosotros podamos tener esta tipología de material en grandes dimensiones que pueden ir tanto en espacios internos pues como externos. De alguna manera les he dado una visión dentro de lo que es el portafolio de productos, la disponibilidad de materiales que tenemos. Es un abreboca de una realidad y de unos materiales que tenemos. Desde el punto de vista técnico hay mucho más profundidades dentro de lo que son los materiales y su especificación. Y lo más importante para mí, como arquitecto y como también representante de Prosein y vendedor, es que no hay materiales malos. Lo que hay es mala utilización o mala especificación del material. Y les digo que, por ejemplo, un producto de pared no debe ser utilizado en el piso porque hay características propias de un esmalte cuando el uso es a la pared o al piso. En las paredes uno no camina, entonces al no caminar tú puedes lograr unos brillos mayores y unas resistencias menores. Por eso es que pueden tener esas apariencias, esas características físicas del material. En cambio, en el piso, al estar sujeto al desgaste, porque caminamos sobre él, se tienen que especificar bajo unos criterios que son denominados PEI, que es un instituto que se denomina Porcelain Enamel Institute, que es el que determina la resistencia del material por su uso. Y podemos ir desde el PEI 1 hasta el PEI 5, cuando el PEI 1 es el de menor resistencia y el PEI 5 es el de mayor resistencia. Y está asociado al uso de los locales, pues, comerciales. Hasta un PEI 3 pudiéramos hablar de usos residenciales de todo tipo en cocina, pasillos, habitaciones y baños. Y cuando hablo de un PEI 4, un PEI 5, hablamos de locales comerciales de alta resistencia. Cuando hablamos de exteriores, entonces ya pasamos a porcelanatos todo masa, porque la capacidad del material tiene que ser mucho más resistente. No hay una clasificación del PEI, sino la resistencia al desgaste que se hace por abrasión, entendiendo que el material más duro en abrasión es el diamante y anterior a este es el cuarzo, y se hacen pruebas de desgaste de superficie del material y en el momento que se raya es la clasificación del material para su uso. Hay escalas de Mohs, que son las que determinan también la dureza del material. Sobre todo en Europa y en Estados Unidos se usa mucho lo que son los R, que vienen los productos desde un R1 hasta un R10 y es el coeficiente de retracción por el deslizamiento que puede ofrecer un producto cuando se moja. Cuando vienen de un exterior o un interior, si el piso está mojado, el R7, R8 son los productos de mayor retracción y son los que permiten deslizamiento sobre la superficie del material. Esto está atado a especificaciones técnicas de materiales y de uso bajo criterios muy normativos que permiten la calidad del material y su correcta especificación. Entonces, lo más importante es tener el criterio claro del uso del material en el momento de la especificación y de las características propias del material. No hay que enamorarse de la característica física y de la estética del mismo, que es importante dentro del diseño, pero hay que pensar muy bien también en las características del material, del uso y de la vida útil que nosotros queremos tener de ese material en esa obra que vamos a desarrollar y que vamos a especificar. De manera general, he hablado de portafolio, de tendencias de materiales y de alguna manera del punto de vista técnico. Y bueno, abro la sesión y la oportunidad si tienen algunas preguntas, algunas dudas o temas que quieran aclarar. El espacio es de ustedes y pues aquí tenemos la oportunidad de desarrollar cualquier tema o cualquier inquietud que quieran manifestar. Muchas gracias y pues espero les haya sido útil. Bueno, vamos, antes de dar el derecho de palabra, vamos para cortar la grabación. Rodolfo, ha sido fantástica la charla tuya y vamos a ver algunas preguntas. Si a alguno de los estudiantes le falta alguna pregunta, yo incluyo alguna personal que permita ampliar algunas cosas de las que dijiste al final también, que son importantes para el arquitecto, que no es solo, como tú dices, no es solo enamorarnos del material, sino que está bien, pero hay que también saber cómo se usa y todo. Entonces voy a pararle aquí la grabación.